Los deportes de velocidad nos han regalado las mejores rivalidades en el deporte. Tanto MotoGP como la Fórmula 1 han sido escenario de los mejores duelos en la pista. En este video veremos la batalla que le devolvió la emoción a la Fórmula 1 según la opinión de los expertos y daría paso a una nueva era en el deporte. La lucha entre un joven talentoso en busca de su primer campeonato mundial y un experimentado piloto queriendo hacer historia siendo el único en conseguir 8 campeonatos mundiales. Una batalla feroz, con polémica y con dos pilotos dispuestos a hacer lo que sea para levantarse con el campeonato ese año, un campeonato que se definiría en la última vuelta. Bienvenidos a Duelo en el Olimpo, episodio 4, por la supremacía de la Fórmula 1. El equipo Mercedes había dominado la Fórmula 1 desde 2014 y hasta 2020. Tenía un auto superior y ya que el nuevo reglamento técnico de la FIA se iba a modificar hasta 2022 con el fin de nivelar la competencia, todo mundo pensaba que la temporada 2021 volvería a ser la misma historia de siempre. Aunque no contaban con que los austriacos harían un trabajo sobresaliente diseñando su nuevo auto. La temporada 2021 tenía como protagonistas a dos equipos, Mercedes y Red Bull. Por parte del equipo alemán, la pareja de pilotos sería Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, quienes ya llevaban 4 años compitiendo en el mismo equipo. Y por parte del equipo austriaco, Max Verstappen compartía equipo junto al mexicano Checo Pérez, quien recién había sido firmado. Max saldría muy beneficiado de este acuerdo, pues Checo era un piloto más experimentado que Alex Albon, su antiguo compañero, y además tenía claro quién era el piloto insignia, por lo que Max solo tenía que concentrarse en competir frente a Hamilton. Bahrein sería el escenario de la primera carrera de la temporada. No sería la carrera más relevante ni de cerca, pero sí nos dio una probada de lo que nos esperaba ese año. En la clasificación de ese gran premio, Max Verstappen consiguió la pole position, superando por casi 4 décimas a Lewis Hamilton y mostrándole a toda la Fórmula 1 lo rápido que sería el RB16 ese año. Ya en la carrera, Max Verstappen dominó hasta la vuelta 14, en donde Mercedes metió a Hamilton a boxes para intentar hacerlo en undercut. El undercut es una estrategia de carrera que consiste en entrar a boxes antes que el piloto que va delante para cambiar los neumáticos y obtener ventaja en la carrera. El objetivo es que el piloto que haga el undercut salga delante de su rival cuando éste entra a boxes posteriormente. Max entró a boxes 3 vueltas después, lo que hizo que saliera con 7 segundos de desventaja con respecto a Hamilton. El undercut parecía estar funcionando, pero Max iba recortando la distancia poco a poco. Cuando la diferencia cayó hasta los 1.7 segundos, Mercedes volvió a meter a Hamilton a boxes para repetir la estrategia, y esta vez Max no volvió a entrar hasta 10 vueltas después, montando neumáticos duros para intentar llegar al final. Acá es donde se presenta la primera polémica. Hamilton estaba utilizando la escapatoria de la vuelta 4 para ganar distancia y perder tiempo en lo que Red Bull decidía meter a boxes a su piloto. Esto hizo que cuando Max saliera de boxes, saldría con un poco más de 9 segundos por detrás de Hamilton. El equipo Red Bull estuvo constantemente insistiendo por radio a la FIA de esta situación, hasta que finalmente Dirección de Carrera comunicó a todos los equipos que ya no podían usar la escapatoria de la curva 4 para ganar tiempo, lo que causó que Hamilton dejara de hacerlo. A falta de 5 vueltas para terminar la carrera, la diferencia entre los pilotos ya se había recortado a 1.3 segundos, y finalmente para la vuelta 52, Max logró entrar a zona de DRS, atacó con todo a Hamilton y en la vuelta 53 finalmente logró adelantarlo, aunque no por mucho tiempo. Hamilton reportó que Max lo había adelantado por fuera de los límites de la pista, acción que no está permitida, lo que hizo que la FIA le ordenara a Red Bull que Max debía regresar la posición a Lewis. Max no tuvo de otra que regresar la posición, lo que finalizó como victoria para Hamilton. ¿Cómo era posible que Hamilton estuviera constantemente saliéndose de los límites de la pista y no fue sancionado, mientras que Verstappen hizo un adelantamiento de la misma forma y a él sí le cayó una sanción? La respuesta es simple. Para la carrera, la FIA no monitorizó la escapatoria de la curva 4, dejando su uso a consideración de los pilotos, siendo hasta que Red Bull se quejó que decidieron prohibir dicha acción. Sin embargo, y por reglamento, está estrictamente prohibido adelantar a otro monoplaza teniendo las 4 ruedas por fuera de los límites de la pista. Max tenía que comerse la victoria de Lewis, pero esto recién comenzaba. Para el Gran Premio de Emilia-Romagna, en una carrera muy accidentada y que inició con lluvia, Hamilton largó en la primera posición, mientras que Max largó en la tercera posición. Max lo superó en la largada con una maniobra riesgosa pero efectiva, logrando así que Max fuera de principio a fin dominador de este circuito.
Tras perder el control de su monoplaza, Hamilton tuvo que remontar hasta la segunda posición, conservando el liderato del mundial gracias al punto de la vuelta rápida. Lewis Hamilton logró alzarse con la victoria en los grandes premios de España y Portugal, mientras que Max Verstappen logró alzarse con la victoria en el Gran Premio de Mónaco. Justo en ese Gran Premio, Hamilton quedó en séptimo lugar y se dio el liderato del Campeonato del Mundo con una puntuación de 105-101 a favor del neerlandés, y lo que se venía nadie lo imaginaba. La carrera número 6 sería el Gran Premio de Azerbaiyán. Después del desastre que fue la clasificación donde todo mundo chocó, Leclerc se quedó con la pole position. Hamilton y Max largarían en el segundo y tercer puesto respectivamente, lo que nos aseguraba una carrera emocionante. Para la vuelta 10, Leclerc ya había sucumbido ante Lewis y los dos Red Bull. Hamilton no se podía despegar de Max debido a que estaba teniendo dificultades con el equilibrio del monoplaza, lo que provocó que la distancia entre estos dos fuera de menos de 2 segundos hasta antes de la primera parada en boxes, donde Hamilton perdió mucho tiempo en una parada lenta y a la postre provocaría que cayera hasta la tercera posición después de la parada de los dos Red Bull. Vuelta a vuelta, Hamilton intentó alcanzar a sus dos rivales, pero la velocidad del RB16 estaba haciendo sucumbir al Mercedes. Incluso después de un safety car provocado por un choque de Lance Stroll, la distancia seguía igual. Todo parecía indicar que así terminaría la carrera, hasta que a 5 vueltas del final, gracias a ese choque, Max tuvo que abandonar la carrera. Según los expertos, la carrera tendría que haberse finalizado en ese momento, pero la FIA no pensó lo mismo, decretó una bandera roja y la carrera se volvería a reiniciar con tan solo 2 vueltas por delante. Parecía que esta decisión iba a favorecer a Hamilton, ¿o no? Hamilton bloqueó los frenos y se fue de bruces, cayendo hasta el último lugar. Perdió 18 puntos en su lucha por el campeonato y los dos pilotos contendientes se iban de Azerbaiyán con las manos vacías. Max ganó los grandes premios de Francia, Estiria y Austria, lo que dejó el campeonato mundial con una ventaja del neerlandés por 32 puntos, y todo esto ya parecía encaminado para la victoria de Verstappen. Pero nadie se imaginaba lo que pasaría en las siguientes 2 carreras. El siguiente gran premio en el calendario era el de Silverstone, casa de Lewis Hamilton. Aunque Max sería el que iba a largar en la pole position gracias a haber ganado la carrera sprint el sábado. La largada fue emocionante con una lucha encarnizada entre Max y Lewis, donde hubo intercambio de posiciones durante el inicio de la primera vuelta, hasta llegar a la curva de Copse, donde Hamilton mandó a Max a más de 250 km por hora contra el muro, lo que provocó la salida del neerlandés del circuito. La maniobra de Hamilton fue duramente criticada, incluso algunos seguidores acusaron al piloto británico de haber chocado a Verstappen a propósito, y pidieron su desclasificación en las redes sociales de la Fórmula 1. A pesar de todo el revuelo, la FIA decidió solo sancionar a Hamilton con 10 segundos por causar una colisión. Hamilton se detuvo en la vuelta 28 en boxes, cumplió con los 10 segundos de castigo y terminó saliendo en la cuarta posición, lo cual no significó ningún problema, pues el británico se alzó con la victoria en casa y le descontó 25 puntos a Max en una sola carrera, y en el siguiente gran premio las cosas se saldrían definitivamente de control. 2 semanas después de aquel incidente se correría el Gran Premio de Hungría en un día lluvioso, el último circuito antes del parón veraniego. Hamilton y Bottas largarían la carrera en los primeros 2 lugares, y Verstappen salió en la tercera posición, pero en un accidente cambió completamente el rumbo de la carrera. En la largada, Valtteri Bottas perdió el control de su monoplaza, estrellándose con Norris y teniendo un efecto dominó llevándose hacia los 2 Red Bull. Checo quedó fuera de la carrera y Max tuvo suerte, pues pudo continuar, aunque necesitó entrar a boxes pues el monoplaza se había dañado. Tras el incidente, todo mundo creyó que Toto Wolff había orquestado todo esto y había mandado a Valtteri Bottas a por la cabeza de Verstappen, para así asegurarle su lugar en el segundo asiento de Mercedes. Todo esto puras especulaciones. Hamilton salió ileso, pero Mercedes cometió un error estratégico garrafal. Durante la bandera roja, la pista se había secado y todos los pilotos entraron a boxes para cambiar los neumáticos. Todos excepto Lewis, quien reanudó la carrera en solitario, y momentos después decidieron llamarlo a boxes pues los neumáticos de lluvia estaban frenando el monoplaza. Perdió bastantes posiciones, pero aún teniendo todo el gran premio por delante para recuperarse.
Finalmente Lewis logró llegar en tercer lugar, pues tuvo una gran batalla con Fernando Alonso que retrasó su avance. Eventualmente ese tercer lugar se convirtió en segundo lugar, pues Vettel, quien había quedado en segundo lugar, fue descalificado por falta de combustible para pasar las pruebas posteriores. Todos estos sucesos parecían una declaración de guerra de Mercedes hacia Red Bull o de Hamilton hacia Verstappen, y las hostilidades iban a crecer poco a poco. La segunda mitad del campeonato se reanudó en el Gran Premio de Bélgica debido a la fuerte lluvia que causaba problemas de visibilidad, y tras 4 horas de agonía mareando a la afición, la FIA decidió dar 3 vueltas tras el choque de seguridad para que la carrera contase como disputada. Se repartieron los puntos del 50% y ese fue el final de un deplorable fin de semana. Una semana después, Max ganó por primera vez en casa, ganando el Gran Premio de los Países Bajos y así tomando la punta del campeonato de pilotos. Pero aún se avecinaba una nueva batalla. Era el momento del Gran Premio de Italia. Max iba a salir en primer puesto, seguido de Ricciardo, Norris y Hamilton. En la largada, Verstappen perdió el primer puesto ante Ricciardo, lo que determinó gran parte de la carrera. McLaren mandó a Ricciardo a boxes para intentar un undercut a Verstappen, a lo que Red Bull tuvo que responder de inmediato. La parada de Max fue extremadamente lenta, ocupando 11 segundos y dejando al neerlandés en una terrible posición. Hamilton necesitaba una buena parada en boxes para salir delante de Max, cosa que no iba a suceder y terminaría saliendo casi a la par. Una vez más, los dos pilotos se tocaron y ambos quedaron fuera de la carrera. Otra controversia más. La FIA decidió que Max tuvo la culpa, ya que Lewis tenía todo el derecho a cerrarle el espacio, ya que se encontraba por delante del neerlandés, y Max no había hecho el intento de evitar dicho contacto. La sanción: 3 puestos en la grilla de salida para el Gran Premio de Rusia. Lewis Hamilton logró ganar el Gran Premio de Rusia, y a pesar de que Verstappen salió en el último lugar en la grilla, logró remontar hasta el segundo lugar, minimizando así los daños y evitando que Hamilton se le escapara. Una vez transcurridos los grandes premios de Turquía, Estados Unidos y México, Max llevaba una ventaja de 19 puntos sobre Lewis, y para el siguiente circuito los toros eran los favoritos para llevarse la victoria, al menos eso antes de la clasificación. El rendimiento del W12 de Mercedes fue monstruoso durante la clasificación. El dominio de Hamilton fue abrumador, sin embargo la FIA detectó algo irregular en el DRS del monoplaza del británico. Según la FIA, la apertura del DRS excedía los 85 milímetros que se exigía por reglamento, situación que le podía costar la desclasificación a Hamilton de la clasificación de este Gran Premio. Finalmente se decidió que Hamilton saldría en la última posición de la carrera sprint, cosa que no afectó tanto al británico, pues terminó la carrera en quinta posición. Hamilton terminaría largando en la posición número 10, debido a que previamente le había caído una sanción de 5 puestos, por cambios irregulares en su unidad de potencia, situación que no le importaba tanto al 7 veces campeón del mundo. Llegó el día de la carrera, no había transcurrido ni 10 vueltas y Hamilton ya estaba detrás de Verstappen y Pérez, y tras un choque de Tsunoda con Stroll, Hamilton ya estaba respirando en el alerón del piloto mexicano, con quien tuvo la gran disputa entre estos dos. El mexicano logró ralentizar el británico, pero no lo suficiente como para que Hamilton pudiera irse con todo en busca de Verstappen. En la vuelta 48 se dio el tan esperado duelo. Hamilton se lanzó con todo, provocando que Verstappen frenara tarde y mandando a ambos monoplazas fuera de la pista, lo que causó la molestia de Mercedes y exigiera a la FIA que se sancionara al neerlandés, situación que la FIA no apoyó. Hamilton se vuelve a lanzar en la vuelta 58 y Max trata de evitar el adelantamiento haciendo zig-zag, maniobra que estaba prohibida y donde Red Bull le pidió a Max que no volviera a hacerlo. Era cuestión de tiempo para que Lewis lo adelantara y finalmente en la vuelta 59 logró superarlo, alzándose con la victoria y dejando la lucha por el campeonato más viva que nunca. Hamilton volvió a triunfar en el Gran Premio de Qatar, dejándolo todo para las 2 últimas carreras de la temporada. El penúltimo Gran Premio de la temporada se corrió en Arabia Saudita. Hamilton necesitaba ganar la carrera y obtener el punto de la vuelta rápida para llevar el campeonato empatado y cerrar todo por el todo en Abu Dhabi, y las cosas iban a salir del control. La última vuelta de la clasificación para este Gran Premio es la más recordada de la temporada, pues Max Verstappen y el RB16 estaban volando en la pista, pasando a escasos centímetros del muro y dejando boquiabiertos a propios y extraños. Una vuelta que estaba siendo perfecta, hasta que en la última curva
Lewis se quedó con la pole position y Max tendría que largar en el tercer puesto. Ya en la carrera y tras pasar 10 vueltas, Mick Schumacher se estrelló contra el muro, causando la salida del safety car. Mercedes aprovechó para mandar a sus dos pilotos a boxes, pero Red Bull dejó a Max en la pista apostando a que saliera una bandera roja y así fue. Esta situación haría que Max reanudara la carrera en la primera posición y con una parada gratis en boxes. La carrera se iba a reanudar una vez más con Hamilton y Verstappen mano a mano. Nos esperaban más emociones. Una vez se largó, Lewis le quitó el primer puesto a Max y este, ya desesperado por recuperar el puesto, le aventó todo el carro causando que Hamilton sacara de la pista al neerlandés, haciendo que este lo pasara por fuera de los límites de la pista. Obvio, esto causó el reclamo de Mercedes y mientras los comisarios estaban evaluando dicha acción, un grupo de pilotos se golpeó causando una nueva bandera roja y otra relargada, aunque esta vez sería diferente. La FIA ordenó a Verstappen que se diera la posición a Ocon y Hamilton en la nueva salida, amenazando con que si no aceptaba, habría una sanción más dura para el transcurso de la carrera, por lo que Red Bull aceptó la sanción y el Gran Premio se reiniciaría con Ocon a la cabeza, Hamilton en segundo y Verstappen en tercero. Max salió como bestia y en un solo movimiento dejó atrás al francés y al británico, recuperando la primera posición. Rápidamente Hamilton superó a Ocon y una vez más tendríamos un férreo duelo por la punta. Ya en la vuelta 36, Hamilton atacó con todo en la recta principal a Verstappen, colocándose detrás del neerlandés e intentando la maniobra. Max frenó tarde y se fue derecho fuera de la pista, cortando en la curva 1 y ganando ventaja de ello. Como era de esperarse, la FIA ordenó a Verstappen a ceder la posición si no quería ser penalizado, pero fue aquí donde ocurrió otro incidente. Hamilton golpeó a Verstappen por detrás, nadie sabía lo que pasaba hasta que después todo el mundo se enteró que Max había frenado para ceder la posición, pero lo había hecho antes de la zona de DRS para poder atacar al británico una vez más. Hamilton, al darse cuenta de ello, evitó realizar el adelantamiento y Verstappen en un arrebato frenó en seco causando la colisión. Después del incidente, Max cedió la posición, pero atacó inmediatamente después de que Lewis lo adelantara, situación que no estaba permitida pues Max tenía que haber esperado hasta la siguiente curva para atacar. Al no cumplir esta condición se le sancionó con 5 segundos. Hamilton ganó el Gran Premio y consiguió el punto por la vuelta rápida. Todo se definiría en una sola carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi. Max salió en la pole position, pero Hamilton lo adelantó rápidamente en el momento en que se largó la carrera. Max no se quedó con las manos cruzadas y atacó al británico inmediatamente, lanzándole el auto y sacando a Hamilton de la pista, lo que hizo que este conservara el primer lugar. Verstappen exigió a la FIA que obligara a Lewis a devolver la posición, pero según la apreciación de los comisarios, Max había dejado sin espacio a Lewis y no había motivo para devolver la posición. Esta fue la primera polémica de la noche y a partir de aquí, Hamilton voló hasta sacar más de 6 segundos a Verstappen, lo que obligó a Red Bull a intentar hacer un undercut. Hamilton reaccionó de inmediato entrando a boxes para evitar que la estrategia de los austriacos funcionara, aunque saliendo de ahí se topó con el mismísimo ministro de Defensa Checo Pérez, dándonos el primer duelo épico de la noche. Perez playing the ultimate team game here. Coming down between Verstappen and Hamilton. Checo logró que Hamilton perdiera 8 segundos en una vuelta y Verstappen se acercó a menos de 2 segundos del monoplaza del británico. Aunque todo esto parecía ser en vano, ya que el ritmo de Hamilton era endiablado y se despegaba cada vez más de Verstappen, parecía que el tan ansiado octavo título de Hamilton llegaría esa temporada, hasta que... Oh no, Nicholas Latifi has crashed. Latifi se estrelló contra el muro en la curva después del hotel a 5 vueltas del final, provocando el safety car. Red Bull aprovechó para cambiar los neumáticos de Verstappen a blandos, mientras que Hamilton se quedó en pista con los neumáticos duros, después de que la FIA anunció que no se dejaría cruzar el safety car a los autos rezagados. Entre el británico y el neerlandés habían 5 autos y era imposible que Verstappen alcanzara a todos los rezagados y adelantara a Hamilton con una sola vuelta. El sueño de Max se había esfumado, ¿o no? La FIA terminó permitiendo que solo los carros rezagados que se encontraban entre Verstappen y Hamilton pudieran rebasar el safety car,
Muchas personas especularon que la FIA hacía esto en pro del espectáculo, saltándose su propio reglamento. ¿La decisión había sido tendenciosa? Quién sabe, pero todo se definiría en la última vuelta del año. Se retiró el safety car y el último baile había comenzado. Verstappen sets after Hamilton. Is it going to be? Far enough back, he's going to make the lunge down the inside. Hamilton sees it. Is it coming? It's a late lunge by Verstappen, who takes... Max finalmente adelantó a Hamilton gracias a los neumáticos blandos y así se decidió el campeonato. Un campeonato con polémica, con garra, con entrega y con agresividad. Una lucha de dos titanes en una campaña y una rivalidad que demuestra por qué la Fórmula 1 es mejor conocida como el Gran Circo. Max Verstappen, you are the world champion, the world champion. Si el video te gustó, revisa los demás videos sobre rivalidades históricas que tenemos en el canal. Dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus familiares y amigos. Hasta pronto.